El silencio que desconcierta. Hay un momento en la vida espiritual que nadie te enseña a manejar. No aparece en los sermones más populares, no se menciona en las frases motivacionales y casi nunca se habla de él con honestidad. Es ese momento en el que oras, y no pasa nada. Clamas, y el cielo parece cerrado. Buscas una señal, una respuesta, una confirmación, y lo único que recibes es silencio. Un silencio profundo, incómodo, desconcertante. El silencio de Dios. Tal vez hoy estás ahí. Tal vez llevas días, semanas, meses o incluso años preguntándote por qué Dios no responde. Has orado con fe, has ayunado, has llorado, has pedido con sinceridad, y aún así, nada. No una palabra clara. No una puerta que se abra. No una voz que te diga, sí, no, o espera. Solo silencio. Y ese silencio duele. Duele más que una respuesta negativa. Duele más que un rechazo. Porque cuando Dios dice, no, al menos sabes dónde estás. Pero cuando calla, todo se vuelve confuso. Empiezan las preguntas que nadie se atreve a decir en voz alta. ¿Hice algo mal? ¿Dios me está ignorando? ¿Ya no me escucha? ¿Perdí su favor? ¿Será que mi fe no es suficiente? ¿Será que otros sí merecen respuestas y yo no? Y mientras más preguntas aparecen, más pesado se vuelve el silencio. Un silencio que no solo se siente en la oración, sino en el alma, en el pecho, en las noches largas donde el pensamiento no descansa. Lo más difícil del silencio de Dios no es la ausencia de palabras, sino la sensación de estar solo. Porque cuando Dios guarda silencio, la mente humana intenta llenar ese vacío. Y casi siempre lo llena con miedo, con culpa, con inseguridad. El enemigo susurra mentiras aprovechando la falta de respuestas. Te hace creer que Dios se fue, que te abandonó, que ya no le importas, que estás perdiendo el tiempo creyendo. Y ahí es donde muchos se rinden. No porque dejaron de creer en Dios, sino porque dejaron de entenderlo. Pero hay una verdad que muy pocos comprenden, y es esta: el silencio de Dios no es vacío. El silencio de Dios no es ausencia. El silencio de Dios no es indiferencia. El silencio de Dios es lenguaje. Un lenguaje profundo, poderoso, transformador, que solo se entiende cuando el corazón está dispuesto a aprender, no solo a recibir. Dios guarda silencio no porque no tenga nada que decir, sino porque a veces lo que está formando en ti no se puede construir con palabras. Hay procesos que no se explican, se viven. Hay transformaciones que no se anuncian, se gestan en lo oculto. Y el problema es que vivimos en una generación que quiere respuestas rápidas, soluciones inmediatas, señales constantes. Queremos un Dios que hable cuando nosotros queremos, como nosotros queremos y en el momento que creemos correcto. Pero Dios no responde para calmarnos, responde para formarnos. Cuando Dios guarda silencio, está revelando algo mucho más profundo que una simple respuesta. Está observando qué haces cuando no sientes su presencia. Está mirando si tu fe depende de emociones o de convicción. Está probando si lo sigues por lo que te da o por quién Él es. Porque cualquiera puede creer cuando todo va bien, cuando las oraciones se contestan, cuando los milagros son visibles. Pero creer cuando Dios calla, eso es otra cosa. Eso es fe madura. El silencio de Dios expone lo que hay dentro de nosotros. Saca a la luz nuestras motivaciones reales. Nos confronta con nuestras expectativas. Nos muestra si confiamos en Dios o solo en sus bendiciones. Y por eso duele. Porque el silencio nos desnuda espiritualmente. Nos quita las muletas emocionales. Nos deja solos con nuestra fe, sin aplausos, sin señales, sin confirmaciones externas. Muchos piensan que el silencio de Dios es señal de castigo.
Otros creen que es rechazo. Pero en la mayoría de los casos, es preparación. Dios guarda silencio antes de llevarte a un nivel más profundo. Calla antes de confiarte algo mayor. Se retira emocionalmente para que aprendas a caminar espiritualmente. Porque mientras dependas de sentir, no aprenderás a creer. Y mientras dependas de escuchar, no aprenderás a confiar. Piensa en esto: si Dios respondiera inmediatamente cada oración, nuestra fe no crecería, solo se acostumbraría. El silencio estira la fe. La obliga a madurar. La obliga a echar raíces profundas. Es en el silencio donde la fe deja de ser superficial. Es ahí donde se separan los que buscan respuestas de los que buscan a Dios. Tal vez hoy estás cansado de esperar. Tal vez sientes que tu oración rebota en el techo. Tal vez sonríes frente a otros, pero por dentro estás agotado espiritualmente. Y si ese es tu caso, necesitas saber algo desde el inicio de este mensaje: Dios no se ha ido. Dios no te ha soltado. Dios no te ha olvidado. Su silencio no es abandono, es intención. Hay silencios que sanan, silencios que ordenan, silencios que transforman. Y aunque ahora no lo entiendas, llegará el día en que mirarás atrás y agradecerás ese silencio. Porque fue ahí donde Dios te hizo más fuerte, más sensible, más dependiente de Él. Fue ahí donde aprendiste a escuchar con el corazón y no solo con los oídos. Fue ahí donde tu fe dejó de ser frágil y se volvió firme. Este mensaje no es para quienes buscan una respuesta rápida. Es para quienes están dispuestos a entender el proceso. Es para los que siguen creyendo aun cuando no sienten nada. Para los que siguen orando aunque el cielo parece cerrado. Para los que no se rinden aunque el silencio sea pesado. Si estás aquí, no es casualidad. Tal vez este mensaje no sea la respuesta que esperabas, pero puede ser el comienzo de algo mucho más profundo. Porque a veces, cuando Dios guarda silencio, está haciendo más de lo que imaginas. Y a lo largo de este video, descubrirás por qué ese silencio puede ser más poderoso que 1000 respuestas. ¿Por qué el silencio de Dios duele más que un no? Hay algo que muy pocas personas reconocen con honestidad: a veces preferimos que Dios nos diga no antes que no decir nada. Un no duele, claro que duele, pero al menos es una respuesta. Un no pone un límite, cierra una puerta, define un camino. El silencio, en cambio, no define nada. El silencio deja todo abierto, todo incierto, todo suspendido en el aire. Y esa incertidumbre es lo que más desgasta el corazón humano. Cuando Dios dice no, sabemos que debemos aceptar, adaptarnos, soltar. Pero cuando Dios calla, no sabemos si debemos insistir, esperar, cambiar de dirección o simplemente rendirnos. El silencio no nos da instrucciones claras, y eso nos confronta con algo que no nos gusta admitir: no tenemos el control. No podemos forzar a Dios a responder. No podemos acelerar su tiempo. No podemos exigir explicaciones. Y para el corazón humano, acostumbrado a entender, planear y anticipar, eso es profundamente incómodo. El silencio de Dios duele porque toca nuestra necesidad más básica, la certeza. Queremos saber que todo estará bien, que vamos por el camino correcto, que nuestras decisiones no serán en vano. Queremos señales, confirmaciones, respuestas claras. Y cuando no las recibimos, sentimos que caminamos a ciegas. Sentimos que avanzamos sin garantías. Sentimos que confiamos sin pruebas. Y ahí es donde la fe deja de ser teoría y se convierte en una experiencia real, cruda, muchas veces dolorosa. El silencio también duele porque nos enfrenta a nuestros miedos más profundos. Cuando Él calla, todas esas voces internas que normalmente ignoramos empiezan a hablar más fuerte. La duda se vuelve persistente. La inseguridad se vuelve constante.
Y el corazón empieza a preguntarse si realmente vale la pena seguir creyendo sin ver resultados. Hay personas que pueden soportar una respuesta dura, pero no soportan la espera. Pueden aceptar una puerta cerrada, pero no soportan estar frente a una puerta que no se abre ni se cierra. Porque el silencio no solo detiene nuestras acciones, también detiene nuestras emociones. Nos deja en pausa. Nos mantiene en un punto intermedio donde no hay avance visible, pero tampoco retroceso. Y ese punto intermedio cansa. Desgasta. Agota. El silencio de Dios también duele porque rompe nuestras expectativas espirituales. Muchos crecemos creyendo que una vida de fe significa respuestas constantes, dirección clara, señales evidentes. Pensamos que mientras más oramos, más rápido Dios responderá. Mientras más obedecemos, más claras serán sus instrucciones. Pero la realidad espiritual es mucho más profunda y compleja. Dios no responde para cumplir expectativas humanas. Responde para cumplir propósitos eternos. Cuando Dios guarda silencio, no está reaccionando a nuestra desesperación, está trabajando con una visión que nosotros aún no vemos. Y eso es frustrante. Porque nosotros vivimos en el presente, pero Dios opera desde la eternidad. Nosotros vemos el problema inmediato, Él ve el resultado final. Nosotros queremos alivio ahora, Él busca transformación duradera. Y esa diferencia de perspectiva es lo que hace que su silencio se sienta tan pesado. El silencio duele porque nos obliga a confrontar nuestra relación con Dios. Nos hace preguntarnos por qué oramos realmente. ¿Oramos solo para recibir respuestas? ¿O oramos para estar con Él? ¿Buscamos a Dios por lo que puede hacer o por quién Él es? Cuando hay respuestas, estas preguntas se esconden. Pero cuando hay silencio, salen a la superficie sin permiso. Y no siempre nos gusta lo que descubrimos. Muchos descubren, en medio del silencio, que su fe estaba construida sobre resultados y no sobre confianza. Que su relación con Dios dependía más de lo que sentían que de lo que creían. Y ese descubrimiento duele. Duele porque derrumba estructuras internas que parecían firmes. Pero al mismo tiempo, ese dolor es necesario. Porque Dios no quiere una fe frágil que se rompa ante la primera espera prolongada. Quiere una fe que permanezca incluso cuando no hay respuestas. El silencio de Dios duele porque nos obliga a reducir el ruido. Cuando Dios habla, todo parece claro. Pero cuando calla, el ruido interior aumenta. Pensamientos, emociones, opiniones externas, comparaciones con otros que sí parecen recibir respuestas. Vemos a otros avanzar, prosperar, celebrar, mientras nosotros seguimos esperando. Y eso hiere. No solo hiere la paciencia, hiere el corazón. Nos hace sentir olvidados, relegados, invisibles. Pero hay algo profundamente revelador en todo esto. El hecho de que el silencio de Dios nos duela tanto demuestra cuánto dependemos de Él. Demuestra que su voz importa. Demuestra que su presencia no es indiferente para nosotros. Y aunque el dolor del silencio es real, también es una señal de conexión. Porque solo duele aquello que importa. Solo duele aquello que amamos. Y si el silencio de Dios te duele, es porque tu corazón sigue buscándolo. Dios no guarda silencio para alejarnos, sino para acercarnos de una manera diferente. A veces quita la voz para fortalecer la escucha interior. A veces quita las respuestas para profundizar la relación. A veces quita la dirección clara para enseñarnos a caminar por fe y no por vista. Y aunque eso no calma inmediatamente el dolor, le da un sentido. Un propósito. Una razón. El silencio de Dios duele más que un no, porque el no termina una etapa, pero el silencio inicia un proceso. Un proceso largo, incómodo, silencioso, pero profundamente transformador. Es en ese proceso donde la fe se purifica, donde las motivaciones se alinean, donde el corazón aprende a descansar sin controlar. Si hoy estás en ese silencio, no te avergüences por sentir dolor.
No te culpes por sentir cansancio. No te juzgues por tener dudas. El silencio no significa que tu fe sea débil. Significa que está siendo probada. Y toda fe que es probada tiene el potencial de volverse más fuerte que nunca. Tal vez ahora no entiendes por qué Dios no responde. Tal vez preferirías cualquier respuesta antes que este silencio. Pero lo que hoy te duele, mañana te sostendrá. Lo que hoy te confunde, mañana te dará claridad. Y lo que hoy parece vacío, en realidad está lleno de una obra que aún no puedes ver. Porque cuando Dios guarda silencio, no está inactivo. Está trabajando en niveles que las palabras no pueden alcanzar. Y aunque el silencio duela más que un no, también puede prepararte para un sí que transforme tu vida por completo. El silencio como prueba de fe. Hay una verdad que casi nadie quiere escuchar, pero que define la madurez espiritual de una persona. La fe real no se demuestra cuando Dios habla, sino cuando guarda silencio. Mientras hay respuestas, señales y confirmaciones, creer es relativamente fácil. Pero cuando el cielo calla, cuando no hay dirección clara, cuando las oraciones parecen perderse en el aire, ahí comienza la verdadera prueba de fe. No una fe emocional, no una fe cómoda, sino una fe desnuda, sin apoyos visibles, sin garantías humanas. El silencio de Dios no llega para destruir la fe, llega para revelarla. Revela de qué está hecha, sobre qué se sostiene, qué tan profunda es. Porque una fe que solo funciona cuando todo va bien no es fe, es conveniencia espiritual. Dios permite el silencio porque quiere llevarnos a un nivel donde la fe no dependa de lo que sentimos, sino de lo que creemos. Y ese proceso es incómodo, porque nos quita todo aquello que usábamos como seguridad. Cuando Dios guarda silencio, la fe deja de apoyarse en emociones. Ya no hay esa sensación reconfortante en la oración, ya no hay lágrimas que alivian, ya no hay palabras que calman. Solo queda la decisión diaria de seguir creyendo. Y esa decisión pesa. Pesa porque nadie aplaude una fe silenciosa. Nadie ve el esfuerzo interno de seguir confiando cuando todo dentro de ti quiere rendirse. Esa fe no es visible, no es celebrada, no es reconocida. Pero es la que más honra a Dios. El silencio prueba si nuestra fe es reactiva o constante. Si solo creemos cuando recibimos algo, o si creemos aun cuando no recibimos nada. Prueba si seguimos orando porque confiamos en Dios o solo porque esperamos resultados. Prueba si nuestra relación con Él está basada en dependencia o en control. Porque cuando Dios habla, sentimos que tenemos control. Pero cuando calla, perdemos toda sensación de control. Y ahí es donde la fe se vuelve real. Muchas personas confunden fe con sentir. Creen que si no sienten la presencia de Dios, entonces Él no está. Pero la fe no funciona por sensaciones. Funciona por convicción. Y la convicción se fortalece precisamente cuando las emociones no acompañan. Cuando todo dentro de ti está seco, cuando no hay entusiasmo, cuando no hay motivación, pero aún así decides permanecer. Eso es fe probada. Eso es fe madura. El silencio de Dios también prueba nuestra perseverancia. Nos confronta con la pregunta que define todo: ¿seguirás creyendo si nunca recibes la respuesta que esperas? ¿Seguirás confiando si el milagro no llega como lo imaginaste? ¿Seguirás caminando si el camino se vuelve largo y solitario? Porque una cosa es creer esperando recompensa, y otra muy distinta es creer por fidelidad. Y Dios busca corazones fieles, no solo creyentes interesados. En el silencio, Dios observa cómo reaccionamos. Observa si corremos a buscar sustitutos espirituales, si llenamos el vacío con ruido, con distracciones, con falsas certezas. Observa si nos volvemos impacientes, si empezamos a dudar de su carácter, si dejamos que la amargura se infiltre. Pero también observa algo más profundo:
si somos capaces de descansar en él aun cuando no entendemos nada. La fe probada en el silencio no grita, no exige, no manipula. Aprende a esperar. Aprende a confiar. Aprende a soltar. Y ese aprendizaje no se logra con palabras bonitas, se logra con tiempo. Tiempo sin respuestas. Tiempo sin señales. Tiempo donde lo único que sostiene es la convicción interna de que Dios sigue siendo bueno, aun cuando no parece estar hablando. Hay personas que abandonan la fe no porque dejaron de creer en Dios, sino porque no soportaron el silencio. Porque interpretaron su silencio como rechazo. Porque pensaron que Dios los había olvidado. Pero la fe verdadera entiende que el silencio no es negación, es proceso. No es ausencia, es prueba. Y toda prueba tiene un propósito que va más allá del momento presente. Dios prueba la fe porque la fe probada es la que puede sostener lo que viene después. Una fe que no ha sido probada se rompe fácilmente cuando llega la responsabilidad, la bendición o el llamado. Por eso Dios guarda silencio antes de hablar en grande. Porque quiere asegurarse de que tu fe no dependa de su voz constante, sino de su carácter inmutable. En el silencio, la fe se purifica. Se separa lo superficial de lo genuino. Se caen las expectativas irreales. Se rompe la dependencia emocional. Y aunque ese proceso duele, produce algo mucho más fuerte, una fe estable, firme, inquebrantable. Una fe que no necesita pruebas diarias para seguir creyendo. Una fe que descansa incluso en la incertidumbre. Tal vez ahora mismo estás en ese punto donde tu fe se siente cansada. Donde crees, pero ya no con la misma fuerza de antes. Donde oras, pero sin emoción. Donde sigues adelante, pero sin claridad. Si ese es tu estado, no significa que estés fallando. Significa que estás siendo probado. Y una fe probada no es una fe débil, es una fe en proceso de fortalecimiento. Dios no mide tu fe por lo que sientes, sino por lo que decides cuando no sientes nada. Mide tu fe por tu permanencia, por tu fidelidad silenciosa, por tu capacidad de seguir confiando cuando no hay razones visibles. Y aunque nadie más lo vea, Dios sí lo ve. Ve cada oración que hiciste sin sentir nada. Ve cada paso que diste sin certeza. Ve cada día que elegiste creer aún con dudas. El silencio como prueba de fe no dura para siempre. Pero mientras dura, transforma. Transforma la manera en que crees, la manera en que oras, la manera en que confías. Y cuando esa prueba termina, la fe que queda no es frágil, es sólida. No es ruidosa, es profunda. No depende de respuestas constantes, depende de una relación real. Porque al final, el silencio de Dios no busca que pierdas la fe, sino que la encuentres en su forma más pura. Y esa fe, una vez formada, puede sostenerte en cualquier temporada que venga después. Lo que Dios forma en ti mientras calla. Hay cosas que Dios no forma cuando habla, sino cuando guarda silencio. Hay aspectos del carácter que no se desarrollan con instrucciones claras ni con respuestas inmediatas, sino en el espacio incómodo donde no hay explicaciones. Mientras tú sientes que no pasa nada, Dios está trabajando en niveles que no se ven, en zonas del corazón que solo pueden ser transformadas cuando todo lo externo se apaga. El silencio no es tiempo perdido, es tiempo de formación profunda. Cuando Dios calla, lo primero que empieza a formarse es la paciencia. Pero no una paciencia superficial, de esas que solo esperan un poco más, sino una paciencia que aprende a descansar sin controlar. Una paciencia que deja de exigir y empieza a confiar. Porque mientras hay respuestas, la paciencia no es necesaria. Pero cuando no hay señales, la paciencia se vuelve indispensable. Y aunque nadie quiere aprender paciencia de esta manera, es una de las virtudes más poderosas que Dios forma en el silencio.
En el silencio también se forma la humildad. Cuando Dios habla, es fácil sentirnos seguros, incluso espiritualmente fuertes. Pero cuando calla, nos damos cuenta de lo limitados que somos. De lo poco que controlamos. De lo dependientes que realmente estamos de Él. El silencio derriba la ilusión de autosuficiencia espiritual. Nos recuerda que no podemos forzar a Dios, ni manipular los tiempos, ni exigir respuestas. Y esa humildad, aunque incómoda, nos coloca en la posición correcta delante de Él. Dios también forma obediencia en el silencio. Obedecer cuando hay claridad es sencillo. Pero obedecer cuando no hay dirección visible es otra historia. El silencio nos obliga a seguir haciendo lo correcto sin aplausos, sin confirmaciones, sin garantías. Nos enseña a caminar rectamente incluso cuando no sabemos hacia dónde nos lleva el camino. Y esa obediencia silenciosa es una de las expresiones más puras de amor hacia Dios. Mientras Dios calla, también se forma una dependencia más profunda. Al inicio, muchos dependen de emociones, de señales, de palabras. Pero cuando todo eso desaparece, solo queda Dios mismo. Y ahí ocurre algo poderoso, la fe deja de apoyarse en experiencias externas y empieza a apoyarse en la relación. Ya no buscas a Dios solo para que hable, sino porque no sabes vivir sin Él. El silencio elimina los sustitutos espirituales y te deja cara a cara con tu verdadera fuente. En ese proceso silencioso, Dios también sana motivaciones incorrectas. Nos muestra si orábamos solo para obtener algo, si buscábamos su voz solo para validar nuestras decisiones, si queríamos respuestas más que transformación. El silencio limpia la intención. Ajusta el enfoque. Reordena el corazón. Y aunque ese ajuste puede doler, es necesario para que lo que venga después no nos destruya. Hay algo más que Dios forma en el silencio, resistencia espiritual. Una fe que ha pasado por el silencio no se rompe fácilmente. No se derrumba ante la primera prueba. No se desestabiliza cuando las emociones bajan. Se vuelve firme, estable, profunda. Porque aprendió a permanecer sin estímulos constantes. Aprendió a sostenerse cuando no había nada que la sostuviera externamente. El silencio también forma discernimiento. Cuando Dios habla menos, aprendemos a escuchar mejor. A distinguir su voz de nuestras emociones. A reconocer cuando algo viene de Él y cuando viene del miedo, del deseo o de la presión externa. El silencio afina el oído espiritual. Nos hace más sensibles, más atentos, más conscientes de lo que sucede en nuestro interior. Mientras Dios calla, se forma carácter. Y el carácter no se forma en los momentos visibles, sino en los ocultos. En los días donde nadie ve tu lucha interna. En las noches donde sigues creyendo en silencio. En las decisiones pequeñas que tomas cuando nadie te observa. Ese carácter silencioso es el que sostiene las bendiciones visibles cuando llegan. Porque una vida sin carácter no puede sostener lo que Dios quiere entregar. Muchas personas no entienden por qué Dios tarda tanto en responder, sin darse cuenta de que si respondiera antes, no estarían preparados para recibir. El silencio no es castigo, es preparación. No es rechazo, es cuidado. Dios calla porque ama demasiado como para entregarte algo antes de tiempo. Porque sabe que una respuesta prematura puede dañar más de lo que ayuda. Tal vez hoy no ves cambios externos. Tal vez todo sigue igual. Pero si estás en silencio con Dios, algo está cambiando dentro de ti. Tu forma de orar está cambiando. Tu forma de confiar está cambiando. Tu forma de esperar está cambiando. Y esos cambios internos son mucho más importantes que cualquier respuesta inmediata. Dios no trabaja solo para resolver situaciones, trabaja para formar personas. Y las personas se forman en procesos, no en instantes.
El silencio es uno de esos procesos que nadie desea, pero que todos necesitamos. Porque es ahí donde Dios te prepara para cargar con lo que viene después, para sostener lo que te dará, para caminar con madurez hacia el propósito que ha diseñado para ti. Cuando Dios finalmente hable, cuando la respuesta llegue, cuando la puerta se abra, no solo habrá cambiado la situación, habrás cambiado tú. Y ese cambio será el verdadero milagro. Porque el silencio no solo transforma circunstancias futuras, transforma corazones presentes. Si hoy estás viviendo el silencio de Dios, no lo desperdicies. No intentes llenarlo con ruido. No intentes forzar una respuesta. Permanece. Confía. Descansa. Porque mientras parece que Dios calla, en realidad está formando en ti algo que las palabras nunca podrían lograr. Ejemplos bíblicos del silencio de Dios. Si alguna vez pensaste que el silencio de Dios es señal de que algo anda mal contigo, la Biblia se encarga de desmontar esa idea una y otra vez. Porque cuando observamos con atención las Escrituras, descubrimos una verdad sorprendente: los hombres y mujeres más cercanos a Dios también atravesaron largos periodos de silencio. No fueron ignorados, no fueron rechazados, no fueron abandonados. Fueron formados. El silencio no fue una excepción en sus vidas, fue parte del camino. Job es uno de los ejemplos más intensos y difíciles de comprender. Perdió todo en poco tiempo: su familia, su salud, su estabilidad, su reputación. Y en medio de ese dolor extremo, clamó a Dios una y otra vez. Buscó respuestas. Quiso entender. Pero durante gran parte de su sufrimiento, Dios guardó silencio. No explicó, no aclaró, no justificó. Job habló, lloró, se quejó, cuestionó, y el cielo permaneció cerrado. Ese silencio fue más duro que cualquier pérdida material. Porque Job no solo quería alivio, quería sentido. Y aún así, Dios calló. No porque no le importara, sino porque lo que estaba formando en Job no podía nacer de una explicación rápida. Al final, cuando Dios habló, Job entendió algo más profundo que una respuesta: entendió quién era Dios y quién era él. Y esa comprensión transformó todo. David también conoció el silencio. Ungido como rey, elegido por Dios, lleno de promesas, pero obligado a huir, a esconderse, a vivir como fugitivo. Durante años, David esperó que Dios cumpliera lo que había prometido. Y durante esos años, hubo muchas noches sin respuestas. Muchos salmos nacieron del silencio, del abandono aparente, de la sensación de que Dios estaba lejos. ¿Hasta cuándo, Señor?, escribió más de una vez. Pero ese silencio no destruyó a David, lo moldeó. Lo convirtió en un hombre conforme al corazón de Dios. Porque aprendió a confiar incluso cuando no veía cumplimiento. Aprendió a adorar aun cuando no entendía. José vivió uno de los silencios más largos y profundos. Vendido por sus hermanos, traicionado, olvidado en una prisión injustamente. Años de silencio. Años sin explicaciones. Años sin señales de que Dios seguía allí. José no recibió visiones diarias, ni mensajes constantes, ni promesas renovadas. Solo silencio. Pero en ese silencio, Dios estaba formando un líder, un administrador, un corazón capaz de perdonar. Si Dios hubiera hablado antes, si hubiera sacado a José de la prisión antes, tal vez no habría estado listo para gobernar después. El silencio fue su escuela. Moisés también conoció el silencio, aunque de una manera diferente. 40 años en el desierto cuidando ovejas, lejos del palacio, lejos de la grandeza, lejos de cualquier señal visible de propósito. 40 años sin una voz clara, sin un llamado audible. Ese silencio no fue castigo, fue preparación.
Porque Dios no podía usar a un Moisés impulsivo, confiado en su fuerza. Necesitaba formar a un Moisés humilde, paciente, consciente de su dependencia. Y eso solo se logra en el silencio. Incluso Jesús experimentó el silencio de Dios. En Getsemaní, oró con angustia, pidió que la copa pasara de él, expresó su dolor con total honestidad. Y no hubo respuesta inmediata. No hubo alivio. No hubo intervención. Solo silencio. Y ese silencio llevó a Jesús a la cruz. Pero también llevó a la resurrección. El silencio no fue el final, fue el camino hacia la redención. Estos ejemplos no están en la Biblia para desanimarnos, sino para recordarnos que el silencio de Dios no distingue entre principiantes y maduros. Todos lo experimentan. Todos lo enfrentan. Y todos, si permanecen, salen transformados. El silencio no significa que estás fuera del plan, muchas veces significa que estás justo en el centro de él. La diferencia entre quienes se rompen en el silencio y quienes crecen en él no está en la ausencia de dolor, sino en la manera de atravesarlo. Job no entendió, pero permaneció. David dudó, pero adoró. José sufrió, pero no se amargó. Moisés esperó, pero no abandonó. Jesús obedeció, aun cuando el silencio dolía. Ninguno recibió explicaciones inmediatas, pero todos recibieron algo más profundo, una transformación que los preparó para cumplir el propósito de Dios. Cuando lees estas historias, te das cuenta de que el silencio no fue un accidente, fue una herramienta. Dios usó el silencio para quitar apoyos humanos, para revelar el corazón, para fortalecer la fe, para preparar el futuro. Y si Dios hizo eso con ellos, no es extraño que lo haga contigo. No es señal de rechazo, es señal de formación. Tal vez hoy te identificas con Job, preguntándote por qué. Tal vez te sientes como David, esperando una promesa que no llega. Tal vez estás como José, atrapado en una situación injusta. O como Moisés, en un desierto sin dirección clara. O incluso como Jesús, orando con angustia y recibiendo silencio. Si ese es tu caso, no estás solo. Estás caminando por un sendero que otros ya recorrieron antes que tú. El silencio de Dios en la Biblia nunca fue el final de la historia. Siempre fue el puente hacia algo mayor. Pero solo quienes permanecieron pudieron cruzarlo. Y eso nos deja una enseñanza profunda: el silencio no se trata de lo que Dios no dice, sino de lo que Dios está preparando. Si Dios guardó silencio con ellos y aún así cumplió su propósito, también lo hará contigo. Porque el mismo Dios que cayó por un tiempo, habló en el momento exacto. Y cuando habló, todo cobró sentido. Cuando el silencio prepara una respuesta mayor. Una de las verdades más difíciles de aceptar en la vida espiritual es que Dios rara vez responde de inmediato, no porque no pueda, sino porque ve más lejos de lo que nosotros vemos. El silencio no es una demora accidental, es una estrategia divina. Mientras tú estás enfocado en el alivio inmediato, Dios está trabajando en el resultado final. Y muchas veces, si respondiera cuando se lo pedimos, la respuesta sería incompleta, frágil o incluso perjudicial para lo que viene después. El silencio de Dios prepara respuestas que no caben en un instante. Hay oraciones que no se responden con palabras, sino con procesos. Hay peticiones que requieren cambios internos antes de recibir una respuesta externa. Dios no solo responde a lo que pedimos, responde a lo que necesitamos para sostener lo que pedimos. Y ese ajuste previo casi siempre ocurre en silencio. Cuando Dios guarda silencio, no significa que esté indeciso. Significa que está alineando factores que tú no ves. Personas, tiempos, circunstancias, decisiones, incluso heridas internas que necesitan sanar antes de que la respuesta llegue.
Porque una respuesta fuera de tiempo puede dañar más que ayudar. Y Dios ama demasiado como para entregarte algo antes de que estés preparado. Muchas veces oramos por cambios visibles sin darnos cuenta de que Dios primero quiere transformar nuestra forma de ver. Oramos por puertas abiertas, pero Dios trabaja en nuestro carácter. Oramos por soluciones rápidas, pero Dios busca raíces profundas. El silencio es el espacio donde esa alineación ocurre. Donde lo superficial se cae y lo esencial se fortalece. El silencio prepara una respuesta mayor porque nos enseña a valorar el proceso. Si todo llegara de inmediato, no apreciaríamos la profundidad del resultado. No reconoceríamos la mano de Dios. No entenderíamos el propósito detrás de la espera. Pero cuando una respuesta llega después de un largo silencio, llega con peso, con significado, con gratitud. Llega acompañada de una transformación interna que cambia la manera en que vivimos lo que recibimos. Dios también usa el silencio para protegernos de respuestas pequeñas cuando tiene preparadas respuestas grandes. Muchas veces insistimos en algo que creemos necesario, sin saber que esa respuesta limitaría lo que Él quiere hacer. El silencio nos frustra porque sentimos que estamos perdiendo tiempo, cuando en realidad estamos siendo protegidos. Protegidos de decisiones apresuradas, de relaciones incompletas, de caminos que parecen buenos pero no son los mejores. Hay momentos en los que Dios calla porque está preparando algo que no puede explicarse antes de tiempo. Si te lo dijera ahora, no lo entenderías. Si te lo revelara antes, te llenarías de miedo o de expectativas incorrectas. Por eso guarda silencio. Porque algunas respuestas solo pueden recibirse cuando el corazón está listo, no cuando la mente las exige. El silencio también amplía nuestra capacidad espiritual. Nos estira. Nos incomoda. Nos saca de la zona conocida. Y esa incomodidad no es castigo, es expansión. Dios no responde rápido porque está agrandando el espacio interior donde esa respuesta va a habitar. Está fortaleciendo la fe que la sostendrá. Está formando la madurez que la administrará. Cuando finalmente llega la respuesta después del silencio, no solo responde a una oración, responde a muchas que ni siquiera sabías que estabas haciendo. Responde al crecimiento, al carácter, a la perseverancia, a la fidelidad en lo oculto. La respuesta no llega sola, llega acompañada de una versión diferente de ti. Y eso hace toda la diferencia. El silencio prepara respuestas mayores porque cambia nuestras prioridades. Muchas veces empezamos orando por una cosa y terminamos entendiendo que necesitábamos otra. El silencio nos da tiempo para reflexionar, para reordenar deseos, para soltar expectativas rígidas. Y cuando la respuesta llega, llega alineada con una visión más clara, más sana, más madura. Dios nunca llega tarde, aunque a nosotros nos lo parezca. Su tiempo no se mide por urgencias humanas, sino por propósitos eternos. Y el silencio es parte de ese tiempo. No es pausa, es preparación. No es vacío, es trabajo invisible. Dios está moviendo piezas, cerrando caminos equivocados, abriendo otros que aún no puedes ver. Si hoy estás cansado de esperar, si sientes que el silencio se ha prolongado demasiado, necesitas recordar esto: una respuesta preparada en silencio es siempre mejor que una respuesta apresurada. Lo que Dios está preparando para ti requiere que seas la persona correcta para recibirlo. Y esa persona se forma, casi siempre, en temporadas donde no hay respuestas claras. El silencio de Dios no es la antesala de la decepción, es la antesala de algo más grande de lo que imaginabas. Pero solo quienes permanecen llegan a verlo. Solo quienes confían sin ver descubren que el silencio no era ausencia, era preparación. Tal vez hoy no entiendes por qué Dios no responde. Tal vez sientes que has esperado demasiado. Pero el silencio no ha sido en vano.
Ha estado formando algo dentro de ti que será clave para lo que viene después. Y cuando la respuesta llegue, entenderás que no llegó tarde, llegó justo cuando tenía que llegar. Porque el silencio de Dios no prepara respuestas pequeñas. Prepara respuestas que cambian vidas. Y esa es la razón por la que a veces calla. El peligro de hablar demasiado cuando Dios guarda silencio. Cuando Dios guarda silencio, algo dentro de nosotros quiere llenar ese vacío de inmediato. El ser humano no tolera bien la espera sin palabras. Necesitamos explicar, justificar, concluir, interpretar. Y ahí aparece uno de los mayores peligros del silencio, hablar demasiado cuando Dios está callando. No solo hablar con otros, sino hablar dentro de nosotros mismos, construir narrativas apresuradas, sacar conclusiones incompletas, tomar decisiones impulsadas por la ansiedad y no por la fe. El silencio de Dios crea un espacio. Y ese espacio puede ser sagrado o puede volverse caótico, dependiendo de lo que hagamos con él. Cuando no hay voz divina clara, muchas personas permiten que otras voces ocupen ese lugar. Opiniones externas, consejos bien intencionados pero no alineados, comparaciones con la vida de otros, recuerdos del pasado, miedos del futuro. Y cuanto más hablamos, más ruido generamos. Y cuanto más ruido hay, menos capacidad tenemos de escuchar cuando Dios finalmente decide hablar. Hablar demasiado en el silencio de Dios suele ser una reacción al miedo. Miedo a no saber. Miedo a equivocarnos. Miedo a perder tiempo. Miedo a quedarnos atrás. Y ese miedo nos empuja a explicar lo inexplicable, a decidir lo que aún no ha sido revelado, a cerrar procesos que Dios todavía no ha terminado. Muchas veces no esperamos porque no confiamos. Y no confiamos porque queremos controlar. Cuando Dios guarda silencio, nuestra responsabilidad no es interpretar, sino permanecer. No es llenar el vacío con palabras, sino aprender a habitarlo. Pero eso requiere humildad. Requiere aceptar que no todo necesita una explicación inmediata. Que no toda inquietud necesita una respuesta ahora. Que no toda puerta cerrada significa un final. El silencio nos invita a la quietud, pero nuestra naturaleza nos empuja al movimiento. Hablar demasiado también puede convertirse en queja. Empezamos expresando dudas legítimas, pero poco a poco el corazón se endurece y las palabras se llenan de frustración. Nos quejamos de Dios con otros, incluso con nosotros mismos. Y sin darnos cuenta, nuestras palabras comienzan a moldear nuestra percepción. Lo que decimos repetidamente termina convirtiéndose en lo que creemos. Y lo que creemos termina afectando la forma en que esperamos. Hay silencios que se rompen no porque Dios habló, sino porque nosotros dejamos de escuchar. Porque estábamos demasiado ocupados hablando, explicando, defendiendo, comparando. El silencio no es un vacío que deba llenarse con palabras humanas, es un espacio que debe cuidarse con reverencia. Porque en ese espacio, Dios trabaja de maneras que no hacen ruido. Otro peligro de hablar demasiado es tomar decisiones prematuras. Cuando no hay respuesta, muchas personas deciden resolver por su cuenta. Cierran ciclos que Dios no cerró. Abren puertas que Dios no abrió. Cambian de dirección solo para dejar de sentir la incomodidad de la espera. Y aunque esas decisiones alivian momentáneamente la ansiedad, a largo plazo generan confusión, desgaste y, muchas veces, arrepentimiento. El silencio de Dios no siempre significa que debemos hacer algo distinto, muchas veces significa que debemos aprender a quedarnos donde estamos. Permanecer sin respuestas es una disciplina espiritual que casi nadie quiere practicar. Porque no produce resultados visibles inmediatos. No genera aplausos. No da sensación de avance. Pero forma algo mucho más profundo, una fe que no se mueve por impulso.
Hablar demasiado también nos lleva a espiritualizar nuestras propias opiniones. Interpretamos pensamientos como si fueran revelaciones. Deseos como si fueran dirección divina. Emociones como si fueran confirmación. Y cuando Dios guarda silencio, eso se vuelve especialmente peligroso. Porque la falta de una voz clara no significa libertad para inventar una. Significa tiempo para esperar. El silencio enseña a escuchar más allá de las palabras. Enseña a observar, a discernir, a sentir sin reaccionar. Enseña a confiar en el carácter de Dios más que en una instrucción puntual. Pero eso solo ocurre cuando aprendemos a callar internamente. A reducir el diálogo interno constante. A dejar de repetir escenarios que nunca ocurrieron. A soltar la necesidad de tener la última palabra. Hay un poder espiritual en el silencio bien llevado. Un poder que no se nota de inmediato, pero que transforma la manera en que pensamos, oramos y decidimos. Cuando dejamos de hablar tanto, empezamos a percibir cosas que antes pasaban desapercibidas. Empezamos a notar pequeñas confirmaciones, ajustes sutiles, movimientos internos que no necesitan ser anunciados. Dios no guarda silencio para confundirte, sino para enseñarte a escuchar de otra manera. Pero si llenas ese silencio con ruido, perderás la lección. El silencio no es el enemigo, el ruido lo es. Y muchas veces ese ruido no viene de afuera, viene de adentro. Tal vez hoy te encuentras en una etapa donde has hablado demasiado. Has explicado de más. Has decidido de más. Has interpretado de más. Y el resultado no ha sido paz, sino cansancio. Si ese es tu caso, el silencio de Dios no te está castigando, te está invitando a detenerte. A callar. A respirar. A confiar. No todo lo que no entiendes necesita una respuesta ahora. No todo lo que duele necesita una explicación inmediata. No todo silencio es un problema a resolver. Algunos silencios son un refugio. Un lugar donde el alma descansa de la presión de saberlo todo. Aprender a callar cuando Dios calla es una señal de madurez espiritual. Es aceptar que Dios sigue siendo Dios aun cuando no habla. Es confiar en que su silencio tiene intención. Es creer que no decir nada también es una forma de guiar. Y cuando aprendes a guardar silencio en el silencio de Dios, algo cambia. El ruido se apaga. La ansiedad disminuye. La fe se aquieta. Y en ese espacio tranquilo, cuando menos lo esperas, la voz de Dios se vuelve más clara que nunca. ¿Cómo mantener la fe cuando no sientes nada? Hay una etapa en la vida espiritual de la que casi nadie habla con honestidad, cuando sigues creyendo, pero ya no sientes nada. No hay emoción en la oración. No hay lágrimas. No hay gozo. No hay esa sensación de cercanía que antes te sostenía. Solo hay rutina, compromiso y una fe que parece caminar en automático. Y para muchos, esta etapa es más difícil que el dolor mismo, porque al menos el dolor se siente. El vacío emocional, en cambio, confunde. Cuando no sientes nada, empiezas a preguntarte si algo se apagó dentro de ti. Si perdiste la fe. Si Dios se alejó. Si tu corazón se endureció. Y esas preguntas pesan, porque nadie quiere creer sin sentir. Nadie quiere orar sin emoción. Nadie quiere seguir caminando cuando el camino ya no inspira. Pero precisamente ahí, en esa sequedad, se revela una de las formas más puras de fe. La fe no siempre se manifiesta como entusiasmo. A veces se manifiesta como permanencia. Como levantarte y seguir orando aunque no tengas ganas. Como seguir leyendo la palabra aunque no sientas nada especial. Como seguir confiando aunque el corazón esté cansado. Esa fe no es visible, no es celebrada,
no se comparte fácilmente. Pero es profundamente valiosa. Mantener la fe cuando no sientes nada implica aceptar que la fe no depende de emociones. Las emociones son importantes, pero no son la base. Cambian, fluctúan, se agotan. La fe verdadera se sostiene en convicciones profundas, no en estados de ánimo. Y Dios permite estas etapas secas precisamente para enseñarnos a no depender de lo que sentimos, sino de lo que creemos. En esos momentos, la fe se vuelve una decisión diaria. No una emoción espontánea, sino una elección consciente. Decidir creer aun cuando no hay recompensa emocional inmediata. Decidir permanecer aun cuando no hay estímulo. Decidir confiar aun cuando no hay alivio. Esa decisión pesa, pero también fortalece. Porque cada día que eliges creer sin sentir, tu fe se vuelve más firme, más estable, más madura. Cuando no sientes nada, es fácil pensar que tu fe se debilitó. Pero muchas veces ocurre lo contrario, tu fe está dejando de ser superficial. Está perdiendo la necesidad constante de sentir para existir. Está aprendiendo a descansar. Y ese proceso puede sentirse como vacío, cuando en realidad es profundidad. Dios no mide tu fe por la intensidad de tus emociones, sino por tu fidelidad cuando las emociones desaparecen. Él ve cada oración hecha sin ganas. Cada acto de obediencia realizado sin entusiasmo. Cada paso dado sin claridad. Y eso tiene un valor enorme delante de Él. Porque demuestra que tu relación con Dios no está basada en lo que recibes emocionalmente, sino en un compromiso real. Mantener la fe cuando no sientes nada también implica aceptar que hay temporadas. Temporadas de fuego y temporadas de silencio. Temporadas de gozo y temporadas de sequedad. Ninguna es permanente. Pero cada una cumple un propósito. La sequedad no es señal de muerte espiritual, es señal de transición. Algo está cambiando. Algo se está reordenando. Algo se está profundizando. En esos momentos, es importante no tomar decisiones basadas en lo que sientes. No abandonar prácticas espirituales solo porque ya no producen emoción. No cambiar de rumbo solo para volver a sentir algo. Porque la fe madura no persigue sensaciones, persigue verdad. Y la verdad permanece incluso cuando las emociones se apagan. Cuando no sientes nada, la fe se vuelve silenciosa. Ya no necesita expresarse con palabras grandes ni gestos visibles. Se manifiesta en la constancia. En la disciplina. En la fidelidad diaria. Y aunque nadie más lo note, esa fe silenciosa es la que más peso tiene. Porque no depende de circunstancias favorables para existir. Dios a veces permite que dejemos de sentir para enseñarnos a confiar de una manera más profunda. A confiar en su carácter, no en nuestra percepción. A confiar en su fidelidad, no en nuestras emociones. A confiar en su presencia, incluso cuando no la percibimos. Porque Dios no deja de estar presente cuando dejamos de sentirlo. Simplemente está trabajando en otra dimensión. Mantener la fe en la sequedad también implica aprender a descansar. No forzar emociones. No exigir experiencias espirituales constantes. No compararte con otros que parecen sentir más. Cada proceso es distinto. Cada camino es único. Y el hecho de que no sientas nada ahora no significa que algo esté mal contigo. Significa que estás en una etapa donde la fe se está consolidando. Hay personas que abandonan la fe en estas etapas porque confunden la falta de emoción con la ausencia de Dios. Pero quienes permanecen descubren algo poderoso, que Dios estaba ahí todo el tiempo, sosteniéndolos incluso cuando no lo sentían. Y esa revelación cambia la manera de creer para siempre. Cuando no sientes nada, sigue. Sigue orando. Sigue creyendo.
Sigue esperando. No porque sientas algo, sino porque sabes en quién has confiado. Esa es una fe que no se rompe fácilmente. Una fe que no depende de estímulos. Una fe que puede sostenerte en cualquier temporada que venga después. Porque al final, sentir es un regalo, pero creer es una decisión. Y cuando aprendes a mantener la fe aun cuando no sientes nada, descubres que tu relación con Dios se volvió más profunda, más estable, más real que nunca. El momento en que Dios rompe el silencio. El silencio de Dios no es eterno, aunque mientras dura puede sentirse interminable. Hay un punto, casi imperceptible al principio, en el que algo empieza a cambiar. No siempre llega con un milagro visible ni con una respuesta clara. A veces comienza como una pequeña claridad interior, una paz inesperada, una comprensión nueva de algo que antes dolía. Otras veces llega de golpe, rompiendo semanas, meses o incluso años de silencio acumulado. Pero cuando Dios rompe el silencio, nunca lo hace al azar. Lo hace en el momento exacto. Ese momento no suele coincidir con cuando ya no puedes más, sino con cuando ya no necesitas controlar. Porque durante el silencio, algo profundo ocurrió dentro de ti, dejaste de exigir respuestas inmediatas, dejaste de negociar con Dios, dejaste de orar solo para que las cosas cambien. Aprendiste a estar. Y cuando aprendes a estar, estás listo para escuchar. Cuando Dios rompe el silencio, muchas veces no dice lo que esperabas oír. Dice lo que necesitas escuchar. Y eso puede sorprenderte. Porque esperabas una explicación, y recibes dirección. Esperabas un por qué, y recibes un para qué. Esperabas alivio inmediato, y recibes fortaleza interior. El silencio preparó el terreno para que esa palabra no te destruya, sino que te transforme. Hay silencios que Dios mantiene porque, si hablara antes, no entenderías. No porque no seas capaz, sino porque aún estabas mirando desde el dolor, desde la herida, desde la expectativa equivocada. El silencio te fue limpiando la mirada. Te fue quitando capas de ruido interno. Te fue enseñando a escuchar con el corazón y no solo con la necesidad. Cuando Dios rompe el silencio, muchas personas se dan cuenta de algo impactante: Dios nunca dejó de hablar. Simplemente no hablaba en el idioma que esperaban. Hablaba a través de procesos. A través de personas que aparecieron y desaparecieron. A través de puertas que se cerraron sin explicación. A través de fuerzas que surgieron cuando ya no quedaba energía. Todo eso era lenguaje. Solo que ahora puedes entenderlo. El momento en que Dios rompe el silencio no siempre es público. A veces ocurre en lo íntimo. En una oración sencilla. En una lectura que de pronto cobra sentido. En una frase escuchada al pasar. En una convicción interna que no necesita confirmación externa. Es un momento silencioso por fuera, pero profundamente claro por dentro. Y cuando eso ocurre, no siempre cambia tu situación de inmediato, pero cambia tu postura frente a ella. Ya no te sientes perdido. Ya no te sientes abandonado. Ya no te sientes a oscuras. Puedes seguir caminando incluso si el camino no se resolvió por completo. Porque ahora sabes que no estás solo, que hay propósito, que hay dirección. Dios rompe el silencio cuando sabe que su voz no será solo escuchada, sino recibida. Porque escuchar es fácil. Recibir implica permitir que esa palabra transforme tu manera de vivir. Y eso solo ocurre después de un proceso profundo. Por eso el silencio fue tan largo. No era castigo. Era preparación. Hay personas que, al romperse el silencio, se dan cuenta de que ya no necesitan tantas respuestas como antes. Algo se acomodó dentro. Algo sanó. Algo se rindió. Y eso es una señal de madurez espiritual.
Ya no buscas a Dios solo por lo que puede decirte, sino por quién es. Y desde ese lugar, cualquier palabra tiene más peso. Cuando Dios rompe el silencio, también revela por qué fue necesario. No siempre con detalles, pero con comprensión. Empiezas a ver cómo ese tiempo te fortaleció, te separó de dependencias emocionales, te enseñó a discernir, te hizo más humilde, más paciente, más sensible. Cosas que no habrías aprendido si todo hubiera sido rápido. Y algo más ocurre cuando el silencio se rompe, te vuelves más cuidadoso con la voz de Dios. Ya no la das por sentada. Ya no la ignoras. Ya no la confundes fácilmente con otras voces. Porque el silencio te enseñó a valorar cada palabra, cada dirección, cada susurro. Aprendiste que la voz de Dios no es ruido constante, es verdad precisa. Hay silencios que se rompen con una palabra clara, y otros que se rompen con una certeza profunda que no necesita palabras. Sabes que Dios está ahí. Sabes que no te soltó. Sabes que todo tuvo sentido, aunque no puedas explicarlo completamente. Y esa certeza es suficiente para seguir. El momento en que Dios rompe el silencio no borra el pasado, pero lo resignifica. Ya no miras atrás con la misma angustia. Miras con entendimiento. Incluso con gratitud. Porque sabes que si Dios no hubiera guardado silencio, hoy no serías la persona que eres. No tendrías la fe que tienes. No tendrías la profundidad que ahora te sostiene. Y cuando ese silencio se rompe, algo dentro de ti se aquieta. Ya no necesitas correr. Ya no necesitas demostrar nada. Ya no necesitas compararte. Caminas con una calma nueva, con una confianza que no viene de las circunstancias, sino de la experiencia de haber atravesado el silencio y seguir creyendo. Porque el silencio de Dios no termina para volver todo fácil. Termina para llevarte a un nivel más profundo de relación. Una relación donde no dependes de constantes señales, sino de una confianza estable. Donde no necesitas confirmaciones diarias, sino una fe firme. Donde sabes que incluso si el silencio vuelve, ya no te destruirá. Dios rompe el silencio cuando sabe que ya no huirás de él. Cuando ya no lo usarás solo para pedir. Cuando ya no lo interpretarás como abandono. Cuando entiendes que incluso en el silencio, Él estaba más cerca de lo que pensabas. Y cuando eso se revela, algo cambia para siempre. Porque ya no temes el silencio. Sabes que detrás de él, siempre hay propósito. Siempre hay formación. Y siempre, en el momento justo, hay una voz que vuelve a hablar. Vivir después del silencio, una fe más profunda. Vivir después del silencio de Dios no significa que todo se resuelve de inmediato. No significa que las preguntas desaparecen por completo ni que las dificultades dejan de existir. Significa algo más profundo y más estable, ahora ya no caminas con la misma fragilidad interior. Algo dentro de ti cambió para siempre. El silencio no solo pasó, te transformó. Después del silencio, la fe ya no es ingenua. Ya no es impulsiva. Ya no se basa únicamente en emociones intensas o en respuestas rápidas. Es una fe que conoce el dolor, que ha atravesado la duda, que ha aprendido a esperar. Una fe que no necesita demostrar nada, porque ya fue probada en la ausencia de señales. Vivir después del silencio implica aceptar que Dios no siempre actuará como esperas, pero siempre actuará con propósito. Ya no te sorprende que haya temporadas difíciles. Ya no interpretas cada obstáculo como castigo ni cada demora como abandono. Ahora sabes que hay procesos invisibles ocurriendo incluso cuando no los entiendes. La fe después del silencio es más tranquila. No corre. No se desespera. No exige. Aprende a confiar incluso cuando el panorama no cambia.
Aprende a descansar incluso cuando no hay garantías visibles. Aprende a seguir creyendo no porque todo esté bien, sino porque Dios sigue siendo fiel. Algo muy profundo ocurre después del silencio, ya no buscas a Dios solo por lo que puede hacer, sino por quién es. La relación se purifica. Se vuelve menos interesada y más auténtica. Ya no oras solo para pedir respuestas, oras para permanecer. Ya no lees la palabra solo para sentir algo, la lees para recordar quién es Dios cuando todo parece confuso. Después del silencio, aprendes a escuchar de otra manera. Ya no buscas voces fuertes ni señales espectaculares. Aprendes a reconocer la voz de Dios en lo sencillo, en lo cotidiano, en lo interno. Un pensamiento de paz. Una convicción suave. Una dirección clara sin ruido. El silencio afinó tu oído espiritual. Vivir después del silencio también cambia tu forma de ver a los demás. Te vuelves más compasivo. Más paciente. Menos rápido para juzgar. Porque sabes que no todos los procesos son visibles. Sabes que muchas personas sonríen mientras atraviesan silencios profundos. Y ahora puedes acompañar sin presionar, escuchar sin corregir, amar sin exigir respuestas rápidas. La fe que nace después del silencio es una fe resistente. No se derrumba con facilidad. No depende de circunstancias favorables. Puede sostenerse en medio de la incertidumbre. Puede caminar sin mapa. Puede esperar sin desesperar. Porque ya sobrevivió a la etapa más difícil, creer sin sentir, confiar sin ver, esperar sin escuchar. Después del silencio, entiendes que Dios no te debía explicaciones, pero aún así te sostuvo. Que no siempre respondió como querías, pero nunca dejó de obrar. Que el silencio no fue ausencia, fue presencia distinta. Presencia formadora. Presencia profunda. Presencia silenciosa. Y cuando el silencio vuelve, porque en algún momento puede volver, ya no te asusta. No huyes. No te quiebras. No entras en pánico. Ahora sabes que el silencio no significa que Dios se fue. Significa que está trabajando en una capa más profunda de tu vida. Y eso cambia completamente tu reacción. Vivir después del silencio también te da una nueva identidad espiritual. Ya no necesitas validación constante. Ya no dependes de lo que otros piensen de tu fe. Ya no te comparas con quienes parecen vivir experiencias más intensas. Sabes que tu camino es distinto, y eso está bien. Porque tu fe fue forjada en el fuego del silencio. Hay una paz especial que solo conocen quienes atravesaron el silencio y no se rindieron. Una paz que no depende de respuestas claras. Una paz que no necesita explicaciones completas. Una paz que nace de saber que Dios estuvo ahí incluso cuando no hablaba. Y esa paz no se aprende en los momentos fáciles. Después del silencio, tu vida no es perfecta, pero es más consciente. Tus oraciones no son más largas, pero son más honestas. Tu fe no es más ruidosa, pero es más firme. Tu relación con Dios no es más emocional, pero es más profunda. Y eso tiene un valor incalculable. El silencio te enseñó a caminar sin garantías. A confiar sin control. A esperar sin condiciones. Y ahora llevas contigo una fe que no se rompe fácilmente. Una fe que no depende del entorno. Una fe que puede sostener a otros, porque primero te sostuvo a ti. Vivir después del silencio es vivir con una certeza silenciosa: Dios estuvo, Dios está y Dios estará. Incluso cuando no lo sientas. Incluso cuando no lo escuches. Incluso cuando no lo entiendas. Esa certeza no grita, no se exhibe, no se impone. Simplemente permanece. Y al final, eso es lo que el silencio de Dios produce:
una fe que no necesita ruido para existir. Una fe que no se apaga cuando la emoción se va. Una fe que aprendió a confiar en la oscuridad y por eso ya no teme a ella. Porque quien ha atravesado el silencio de Dios y ha salido con fe, ya no camina igual nunca más. Oración final. Señor Dios. En este momento de silencio, venimos delante de ti con el corazón abierto, sin máscaras, sin prisa, sin exigir respuestas. Venimos tal como estamos. Con nuestras dudas, con nuestro cansancio, con nuestras heridas que aún no sanan del todo, pero también con una fe que decidió no rendirse. Padre, tú conoces cada corazón que escucha esta oración. Tú sabes quién ha llorado en silencio, quién ha orado sin recibir respuesta, quién ha sentido tu ausencia y aún así decidió permanecer. Hoy ponemos delante de ti cada temporada de silencio, cada noche larga, cada pregunta sin resolver. No para reclamar, sino para rendirlas en tus manos. Señor, si alguien que escucha esta oración se ha sentido abandonado, recuérdale ahora mismo que nunca estuvo solo. Si alguien pensó que tú te habías alejado, muéstrale que fue en el silencio donde más cerca estuviste. Si alguien perdió la fuerza de orar, sostén su fe con tu gracia, porque incluso cuando no sabemos qué decir, tú entiendes el lenguaje del corazón. Danos paz en medio de lo que no entendemos. Danos descanso cuando el alma está cansada de esperar. Enséñanos a confiar no solo cuando sentimos tu presencia, sino también cuando no la percibimos. Ayúdanos a creer que tus silencios no son castigo, sino formación, que no son rechazo, sino preparación. Padre, toma cada proceso invisible que hemos atravesado y transfórmalo en sabiduría, en madurez, en una fe más profunda. Quita el temor al silencio. Quita la ansiedad por respuestas inmediatas. Enséñanos a caminar por fe y no por vista, a descansar en ti aun cuando el camino no sea claro. Bendice a cada persona que escucha esta oración. Fortalece al que está débil. Abraza al que se siente solo. Levanta al que está cansado de creer. Y si tu voz aún no se manifiesta claramente en sus vidas, dales la certeza de que tú estás obrando, incluso ahora, incluso en silencio. Señor, hoy decidimos confiar. No porque todo esté resuelto, sino porque tú sigues siendo Dios. Decidimos permanecer. Decidimos esperar. Decidimos creer que después del silencio hay propósito, y que todo lo que has permitido tiene un sentido eterno, aunque todavía no lo comprendamos. Gracias, Padre, por sostenernos cuando no teníamos fuerzas. Gracias por no soltarnos cuando nosotros dudamos. Gracias porque aun en el silencio, tu amor nunca dejó de hablar. Pon tu paz en cada corazón ahora mismo. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no depende de circunstancias. Una paz que permanece. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por quedarte hasta el final y compartir este momento. Si este mensaje habló a tu corazón, te invito a suscribirte al canal, darle like y compartirlo con alguien que lo necesite. Tu apoyo nos ayuda a seguir llevando mensajes de fe, esperanza y propósito. Que Dios te bendiga.